Muy bien, creo que se me cerró la sesión por falta de tiempo y más que todo de esa manera necesito como el ejemplo anterior, ¿verdad? Incluso esta ley también nos da algunas sanciones. Creo que ahí sí me faltó agregar las sanciones, pero es justamente lo que necesito que podamos realizar. Aquí dice en el artículo 58 de la ley de minería, explotación ilegal. Se considerará explotación ilegal de minerales aquella que se realice sin contar con licencia de explotación. En caso de explotación ilegal, la dirección ordenará al infractor la suspensión inmediata de operaciones y además será sancionado con la multa establecida en el inciso D del artículo 57 de esta ley, bajo apercibimiento al infractor que de no acatar la orden se procederá en su contra de conformidad a la ley penal. Imagínense. O sea, quien esté explotando ilegalmente lo van a sancionar con la multa en el inciso D. Y dice en el artículo 57, inciso D de esta ley, una multa comprendida entre 100 y 1.000 unidades por la comercialización y compra de minerales provenientes de explotaciones ilegales. Así como resultado de posteriores auditorías, se comprueba que continúa la comercialización y compra de minerales provenientes de explotaciones ilegales. Se sancionará con nuevas multas, duplicando el monto inicial hasta que cese dicha actividad. Es una multa comprendida entre 100 y 1.000 unidades. Estaba tratando de verificar acá algo, permítame. Esta, digamos, esta ley en el tema de sanciones dice, empieza con una multa de 3 unidades por la presentación extemporánea de los informes previstos en esta ley, pero no dice unidades de qué. Eso estaba tratando de identificar unidades de qué. Una multa de 6 unidades por la omisión de la presentación de los informes previstos, una multa de 3 unidades, una multa comprendida entre 100 y 1.000 unidades, pero no dice de qué.
Más o menos así es el ejercicio que necesito que hagamos, sacar la información de la ley a través de una lectura rápida, como estaba mencionando. Nos podemos guiar del índice de la ley, en este caso nos va a facilitar nuestro trabajo. Y lo más relevante, en este caso yo creería lo más relevante de esta ley justamente es lo que sacamos de los cuadritos. Y nos faltó bastante porque hay mucho más datos para poder hacer un buen esquema, incluyendo los trámites, las sanciones que nos está dando unidades, pero unidades de qué, porque no dice. También las regalías, podemos hacer otro apartado y así sucesivamente. Oh, ahora sí ya encontré las unidades. Está en el artículo 67, perdón. En el artículo 67 nos está indicando el valor de las unidades. ¿A cuánto vale una unidad? Según esta ley, las unidades a las que se hace referencia en esta ley tendrán un valor de 100 quetzales. De 100 a 1000 quetzales, perdón. O sea, imagínense, esa es la sanción. 100 o hasta 1000 quetzales. Entonces, lo que estaba justamente leyendo, una multa en el inciso D, para la explotación ilegal. Ese sí podría ser un dato interesante que podemos agregar en nuestro esquema, ¿verdad? La explotación ilegal va a ser sancionada de acuerdo a una multa entre 100 y 1000 unidades. Imaginemos que le colocan una multa de 100 por una explotación ilegal. Le colocaron una multa de 100 y en el artículo 67 nos indica que cada unidad tendrá un valor de 100 a 1000 quetzales, pero si le asignamos el valor de 100, solo va a pagar esa persona o esa empresa que esté realizando una explotación minera ilegal 10,000 quetzales. Y si está explotando oro, solo 10,000 quetzales va a pagar por explotar ilegalmente. Y toda la ganancia que va a recibir. Ahora, si digamos, lo van a sancionar nuevamente por 100, pero a esas unidades le van a dar el valor de 1000, que es el máximo que establece la ley, solo va a pagar 100,000 quetzales. Imagínense, o sea, las sanciones de esta ley son simbólicas, ¿verdad? Ese sería un buen análisis de cómo podemos nosotros pues, realizar estas pequeñas eh, actividades de ejercicio, ¿verdad? Para saber cuánto le corresponde pagar a una persona que esté cometiendo una actividad ilegal, ¿verdad? En derecho ambiental, como mencionaba la licenciada, son, digamos, para que pague estos 10,000 o 100,000 quetzales, hay un proceso, ¿verdad? Entonces puede ser que hasta lo vayan a beneficiar con la cantidad mínima. Le asignan la sanción mínima y le dan el valor a la unidad lo más mínimo posible, ¿verdad? Para que solo pague al final 10,000 quetzales. Y todo el daño por no haber tenido una licencia de explotación y toda la ganancia que obtuvo de los meses o de los años que estuvo explotando ilegalmente para que al final pague una miseria, ¿verdad? Entonces creo que es importante tomar en cuenta estos pequeños artículos que nos dan, pues,
más información de cómo es la práctica en Guatemala. Esta sería la ley de minería, el que realizamos todos juntos, ¿verdad? Las otras leyes van a estar mucho más fáciles porque las otras leyes crean ya sea o delitos o crean instituciones. Esta más que todo creaba licencias y también creaba algunas sanciones, ¿sí? Veamos, María Elena. Sí, una pregunta. Y por ejemplo, si uno quisiera cambiar eso, o sea, esos montos, ¿se tiene que presentar siempre como una iniciativa de ley o hay otra forma? No, en este caso sería más que todo a través de una reforma de la ley para, sí, reformar la ley. Tal como está, solamente que endurecer un poco más la sanción y en lugar de que sea una sanción monetaria, que sea de una vez que se convierta en un delito. Porque lo que estoy leyendo de acuerdo a la explotación ilegal es que solamente es un procedimiento administrativo, justamente lo que hablaba la licenciada, que es administrativo y que cuesta más que todo décadas de tiempo para llegar a iniciar una investigación en la materia penal, que ahí ya estamos hablando de cárcel, estamos hablando de una pena más dura, ¿verdad? Pero lamentablemente aquí, ojo, en Guatemala, ahora con la ley de aceptación de cargos, cualquier delito que sea grave, ahora se vuelve un delito mínimo, porque usted acepta los cargos y automáticamente al aceptar los cargos, dependiendo la fase del proceso, le disminuyen la pena. Ujú. Eso estaba viendo yo porque tenía un caso también de femicidio, perdón, de violencia contra la mujer en su modalidad eh, física. Y normalmente dice que son de 8 años para arriba. Pero al momento de que la persona iba a aceptar su culpa, automáticamente le iban a restar años de prisión. Iban a ser como 3 años. Y la ley señalaba 8 años. Mínimo, pudiendo ser más. Pero con esa ley ahora, 3 años y ya. Y menos de 3 años, porque si usted se porta bien, si usted cumple con lo que el sistema penitenciario le ordena, se puede reducir aún un poco más. Entonces, imagínense, en materia ambiental, siquiera son sanciones simbólicas administrativas, muy difícil que la persona vaya a prisión, ¿verdad? Y si acepta sus cargos, mucho mejor, porque le va a favorecer aún más, ¿sí? Entonces, es bastante crítica la situación, diría yo. Creo que estamos mucho más atrasados que Ecuador. Así es. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Licenciado, Sí, ¿me escucha? Perdón. sí le escucho ahorita sí le escucho. Disculpe, yo me quedé con la inquietud. eh, no sé por qué se tasa en unidades el monto de estas multas, por decirlo así. Me quedé como con la incertidumbre por qué lo tasaron en unidades. Habría que preguntarle a los diputados al Congreso. Me imagino que para favorecer, obviamente, a las entidades que se dedican a explotar nuestros recursos. Realmente, imagínense, ¿cuándo fue creada la ley, esta ley, la ley de minería? ¿Cuándo fue creada? En el 97. Así es, en el año de 1997. Entonces, justamente habría que enfocarnos para hacernos ese tipo de cuestionamientos. mm, ¿Quiénes figuraban como diputados al Congreso en el año 97? ¿Cuál era la inclinación que tenía, verdad?
cuál era la visión de esos diputados también, qué otras leyes crearon, porque esta ley realmente es una burla para nuestro país. Imagínense, las unidades iban a ser, de acuerdo al artículo 67, y vaya que lo encontré, que establece que las unidades a las que se refiere esta ley tendrán un valor de 100 quetzales, a un máximo de 1000 quetzales. Para la aplicación de las mismas, el Ministerio de Energía y Minas emitirá en el primer mes del año de vigencia de esta ley el acuerdo ministerial en que se fijará el valor de las unidades. Entonces hay un acuerdo del Ejecutivo en donde se fijó el valor de estas unidades. Habría que ver si se modificó o si sigue eh, en esa tarifa, ¿verdad? Eso podría ser una pregunta que le podemos hacer a la unidad de información pública del Ministerio de Energía y Minas, MINEX. Ahí podrían actualizarnos para que podamos saber si se mantiene esas unidades en ese valor o si ha habido otro acuerdo ministerial que haya modificado el acuerdo ministerial previo. Entonces, ese tipo de preguntas nos ayudan a actualizarnos, ¿sí? A través de la investigación y la ley de información pública, porque como guatemaltecos podemos tener acceso a esa información. Solamente es de solicitarla y esperar a que nos envíen esto. Si ustedes se animan a hacerlo, yo les recomendaría que podamos hacer el intento a ver qué nos responde el Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Todos individualmente solicitemos, identifiquemos. Obviamente que cuando solicitamos la información pública, necesitamos dar nuestro nombre completo, nuestro DPI, una dirección de correo electrónico, pero intentemos hacer ese ejercicio a ver qué nos responde, ¿verdad? Y preguntemos, ¿verdad? Si hay algún otro acuerdo del Ejecutivo que favorezca o que haya modificado eh, lo que estamos leyendo sobre las unidades. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, compañeros, relacionada a la clase o a los temas que vamos a tener en el examen, dado que ya pues estamos sobre el tiempo. Finalizamos ya la clase el día de hoy completamente. Sí, Hamilton. Disculpe una pregunta. Pues como soy nuevo acá, no sé qué plataforma es la que usted utiliza para hacer su evaluación. ¿En qué plataforma? Le comento que la evaluación va a ser a través de un formulario de Google Forms. Sí. Yo les comparto el enlace. Obviamente se tienen que conectar, ¿verdad? Porque es una prueba. Entonces les envío el enlace para que ustedes puedan hacer su prueba. Y justamente es así como realizo el examen. Muchas gracias, Lick. Licenciado, esta tarea es para el próximo miércoles. Sí, para el próximo miércoles. Gracias. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, pues siempre estemos atentos a Classroom. Como mencionaba, es ahí donde voy a mandar más detalles sobre la tarea. Al menos ya tuvimos una idea de cómo hacerlo. Y pues eso sería todo prácticamente por el día de hoy. Que pasen ustedes una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciado, que descansen. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Gracias igualmente a todos. Feliz noche.